Amados hermanos, muy buenas tardes. Que Dios los bendiga. Un domingo más. Estamos aquí para compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias. Muchas gracias, Señor, por esta tarde, por este día. Muchas gracias, oh Dios, por la oportunidad que me das de servirte. Padre, en este momento invoco tu presencia y te ruego que a través de tu Espíritu Santo transmitas y lleves este mensaje, Señor, para cada uno de nosotros. Aplícalo, Señor, a mi vida y enséñame, Señor, a hacer las cosas que necesito y debo de hacer. Permite que la palabra de esta tarde llegue al fondo del corazón de mis hermanos. Y desde ya te ruego que los bendigas y bendigas sus respectivas familias. Pero Padre, reconocemos, oh Dios, que hay deficiencia en nosotros, que por poco somos tibios, mi Dios, cuando tu palabra nos enseña que la tibieza en el cristiano no te agrada. Ayúdanos a perseverar, Dios, conforme a tu voluntad y tu propósito. Que la palabra de hoy sea expuesta conforme a tu voluntad y que tu Espíritu Santo la administre en cada uno de aquellos que has elegido para que la escuchen y sea transmitida a mí, aplicada a mí. Gracias, Señor. Muchas gracias te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, me da gozo estar ante ustedes, sean 2, sean 3, sean 4. No me interesa, no me preocupo yo cuántos. ¿Por qué? Porque aunque sean 2, los 2 que reciban la palabra, esos 2 la van a transmitir de una manera o de otra a alguien más. Y así sucesivamente, la palabra del Señor no regresará vacía al reino de Dios. Pero me da gozo, les saludo el pastor Quijano y espero de que hayan tenido una hermosa y bendecida semana. Y vamos a entrar en este momento a la palabra del Señor. ¿Sabe que hace un tiempo prediqué, por lo general, no porque crea o porque me sienta que soy un predicador bueno, o que como pastor crea yo ser inédito? No, porque por lo general no me gusta dar comida recalentada. No me gusta, nunca me ha gustado. Pero hay ocasiones, amado hermano, de que el Espíritu insta en traer a la memoria determinada palabra, porque hay y sigue siendo una necesidad. Y ese es el caso de hoy. Hace un tiempo, poco tiempo, por decir así, unos 2 o 3 meses, estuve predicando cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio y el profeta Miqueas trajo palabra al pueblo de Israel y les hacía ver por qué tienen ustedes que repetir los mismos errores de sus padres cuando ustedes saben que van a tener consecuencias. ¿Por qué? Ese era el mensaje del profeta Miqueas para el pueblo de Israel. Prediqué acerca de ese tema en cuanto no cometas los mismos errores. Pero estamos viendo, amados hermanos, al menos ese es el sentir
que el Espíritu puso en mí para poder traer este mensaje en esta tarde. De que tanto los padres están transmitiendo a los hijos una ideología sensorial. Les están transmitiendo algo que no es real, algo que no es verdadero, algo que no es efectivo a sus seres queridos, a los seres que aman. Les están transmitiendo y sus hijos están adoptando dicha ideología como beneficiosa para ellos. Mas no se dan cuenta que el aprender por el ejemplo, o sea, el no aprender del ejemplo que recibimos, estamos sujetos a cometer los mismos errores de quien nos instruye. Por eso decía, por esa razón voy a predicar sobre este tema hoy, nuevamente. Porque es una necesidad, amados hermanos, y es una necesidad generalizada. Digo eso porque muchas veces hay hermanos que consideran, oh, lo dice por mí, oh, lo dice por mí. No, hay temas que son de una necesidad generalizada que todo pastor y todo predicador debe de cubrir, porque no es uno, no son dos. Cuando el pecado, cuando el error es de uno, el pastor debe de ir y buscar a esa persona y exhortarle, instruirle, animarle a él. Pero no puede castigar a la congregación por el error de uno. Pero lo que estamos tratando, el tema que voy a tratar hoy en esta tarde, amerita a que el pueblo de Israel, como el pueblo de Dios hoy en día, está careciendo de una convicción, de una entrega total. Este tema lo prediqué el 14 de agosto del 2020. ¿Sabe cuál es el tema? ¡Aleluya! El tema ¿es suficiente solamente creer en Jesús para ser salvo? ¿Cómo se le revolvieron las neuronas ahorita? ¿Es suficiente creer en Jesús solamente para ser salvo? Malo, ese es un llamado a reflexión. Como diría el hermano Pablo, un mensaje a la conciencia. Tenemos que reflexionar. ¿Verdaderamente estamos seguros de que solamente basta decir Señor, Señor? No sé si usted se recuerda, los jóvenes tal vez no. Allá en los años 70 y 80, cuando llegó ese movimiento revolucionario de evangelización, que nadie lo paraba. El enfoque de todos los pastores, las convenciones. Recuerdo de que nos llevaron a Fresno, porque nos íbamos a reunir la Convención Bautista del Sur en Fresno. Habían citado a todos los pastores, a todos los ministros, para que fuésemos a reuniones, a sesiones, a tomar ciertos tópicos para poder evangelizar en ese periodo. Porque era el enfoque de los pastores y de las congregaciones. En las congregaciones se hacían comités de evangelismo y todo el mundo decía, oh, yo voy a llevar los tratados y vamos a ir de puerta en puerta y de dos en dos, que era una algarabía. Se veía hermoso, llamativo, espectacular. Fue un tiempo donde muchos evangelistas se unieron a ese gran evento. Y todos coincidían en lo mismo, promulgar el Evangelio. Ese era el propósito. Todos tenían en común acuerdo promover la evangelización. Pero el evangelista Billy Graham
hizo una encuesta y encontró después que de todas las campañas, el 40% eran los que perseveraban, haciendo notorio que el 60% regresaban a Egipto. ¿Ok? Porque pasado el momento de la emotividad, volvían a su mundo exterior. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es el mismo problema de 2024. Es el mismo problema que está en Mateo capítulo 7, versículo 21. Nos enseña las palabras textuales del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por consiguiente, el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De acuerdo a la traducción, está hablando Pablo en romano de confesar con su testimonio. Los de Mateo, los mudos no tenían esperanza, no tienen esperanza. Porque en Mateo dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Entonces, si la persona es muda, ¿cómo puede confesar a su Señor? Por eso Pablo refuta en cierta manera no lo que Mateo dice, sino la traducción de los hombres, porque la estamos, vamos a decir, sí, tomando de acuerdo a nuestra conveniencia. En otras palabras, nos enseña que el Señor dice, no es suficiente que me digas Señor, Señor. No es para el que diga Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Aquel que trae frutos de arrepentimiento, porque hay algo más que hacer. El complemento del versículo es preciso. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace una acción. Pero si nos damos cuenta, amados hermanos, en el versículo hay una complicidad. Se nota como que hay cierta discrepancia entre lo que dice Mateo y lo que dice Pablo. Pero no, porque los dos están enfatizando las dos condiciones. Muestran el confesar y el creer. El confesar y el creer. Porque Mateo dice, Señor, Señor. El que dice Señor, Señor, confiesa. Pero la segunda parte dice, sino el que hace la voluntad. El que hace está hablando de una acción, de un testimonio. Por eso el apóstol Pablo dice que si confesares con tu boca, pero está hablando de acuerdo a la traducción del apóstol Pablo, está hablando de que si confesares con tu testimonio, con tu vida, no está hablando verbalmente, Señor, Señor. Pero quiero que veamos esto. Como decía, aparentemente hay discrepancia. Pero no hay discrepancia, porque la palabra de Dios no se niega a sí misma. Y lo que dice Mateo concuerda con lo que dice el apóstol Pablo.
Lo único es que debemos, amados hermanos, necesitamos reflexionar en ello y analizar estos versículos con una mentalidad práctica y espiritual. No decir como dijeron los corintios, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Y Pablo dijo, señores, están equivocados, porque yo sembré y Apolo regó. Y muchas veces caemos en eso. Yo hago lo que dice Mateo, Señor, Señor. Y otro dirá, no, yo sigo lo que dice Pablo. Pero no, porque el evangelista Billy Graham dijo de que el 40% que perseveraban, ¿verdad? De acuerdo a su estadística, dijo que el 40%, pero de acuerdo al contexto bíblico, amado hermano, bíblicamente es el 50% y no existen contradicciones en cuanto a la palabra. Porque todo radica en la traducción que le demos. Porque Mateo habla de dos cosas, confesión y acción manifestada con lo que tenemos que agradar a Dios. Hacer las cosas de corazón. Debemos de confesar, pero debemos de actuar. Y por eso decía, es triste que padres de familia siguen alimentando en sus hijos que no basta ser religioso, que no basta estar en la congregación todos los días de servicio, que basta y sobra cuando usted tenía 5 años o 6 años o 7 años u 8 años y usted aceptó a Jesucristo. Se les dice de que eso es suficiente, pero déjeme decirle que no, está equivocado. ¿Y sabe por qué? Porque el versículo de Mateo 7:21 ha sido común. La palabra no se desgasta, pero para que mejor me entienda, este versículo los evangelistas, no dije los pastores, los evangelistas, son un problema en cierta manera de decirlo, porque desgastan la palabra, la transversan. Y después, cuando ellos se retiran con su ofrenda en la bolsa, el pastor es el que tiene que lidiar con todas las torceduras del pueblo. Porque los evangelistas han sacado de contexto este versículo y han creado una receta fácil de cocinar para alimentar la fe superficial de muchos creyentes, como también la falsa seguridad de tener algo que en verdad no se tiene. Y eso sigue afectando la iglesia de Jesucristo. Sigue afectando, porque seguimos en lo mismo. Muchos se han estancado porque han tomado como base y referencia que únicamente es decir Señor y ya está sentado ante el trono de Dios. Pero volviendo a Mateo 7:21, en el griego significa homologueo. 7:21, cuando dice Señor, Señor, el griego está en homologueo y significa una confesión de labios. Simplemente Señor, Señor. Pero no hay fruto, no hay cambio en la persona. Pero en Romanos 19 habla de dos cosas, confesión y acción. ¿Por qué? Porque el creer nos hará a nosotros actuar, amados hermanos. Por eso el apóstol dice, si confesares con tu vida, de acuerdo a la traducción, está hablando, si confesares con tu testimonio, si confesares con tu vida. Es un complemento. Y no podemos cortar y tomar únicamente una parte del versículo para poder crearle una salvación a alguien que no tiene. Y de eso muchos evangelistas son responsables de él.
Porque nosotros podemos decir Señor, Señor, pero si no hay cambio en la persona, amados hermanos, si no hay frutos dignos de arrepentimiento, ¿de qué sirve? De nada. Por eso el Señor un día les dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? No hay controversia en la palabra. Los que nos salimos del contexto somos nosotros, porque lo hacemos a la conveniencia nuestra. Porque déjeme decirle que hay dos factores muy importantes. ¿Y sabe por qué? No hay discusión en cuanto a la palabra, porque el Señor, cuando alguien entrega su vida a Jesucristo, el Espíritu Santo entra a tomar posesión de esta persona. Y desde ese momento el Señor nos equipa con dones, con talentos, con las armas de la fe. Nos ha dado el privilegio de recibir el mensaje para que nosotros lo vayamos y lo compartamos, porque usted y yo somos el portavoz de Dios aquí en la tierra. Dios no puso el Espíritu Santo en alguien que está muerto. Dios no puso el mensaje en alguien que no le ha recibido de corazón. Y cuando el Espíritu Santo entre nosotros, ese Espíritu es el que nos dirige, que nos guía a toda verdad. Y ese es el Espíritu que nos dice: ve y predica, ve, evangeliza que era tu vecino, ve y evangeliza a tu compadre. Pero si usted no lo hace, entonces déjeme decirle tristemente, o está muerto o el Espíritu de Dios no está en usted. Porque la responsabilidad nos la dio Dios a todos aquellos que hemos creído en Él y nacido de nuevo. Por lo tanto, no es suficiente una confesión verbal para ser salvos, sino que tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, amado hermano? Yo le pregunto a usted o a aquellos que están estancados, recostándose en alguna promesa falsa, porque los evangelistas se lo dijeron así y usted se lo comió. Tenemos que obedecer. Si hemos creído en Jesucristo, tenemos que obedecer el contexto de la palabra. Entonces habrá complemento. ¿Qué complemento, pastor? Van a haber frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a salir a ganar almas. Pero mientras no ganemos almas, que ha sido la misión encomendada a cada uno de nosotros, usted disculpe, pero el Espíritu de Dios no está en usted. Y si alguien cree que estoy en controversia, llámeme y lo discutimos. Pero si usted no está haciendo la voluntad de Dios, hay algo malo. Y eso era lo que sucedía en el tiempo de las campañas. Muchos aceptaban a Cristo, muchos levantaban la mano, pero se quedaban en sus casas. ¿Por qué? Porque ya tenían la seguridad que el evangelista les daba, mas no Dios. Por eso hay muchos creyentes ambulantes, hermanos, que caminan seguros de tener una salvación que está fuera de contexto y están estancados. Mas sin embargo, cuando leemos la palabra, nos damos cuenta que la observación de Mateo y la observación de Pablo tienen una definición. Y si usted es uno de ellos que se ha estancado, que ha resuelto no entrar en la fatiga, no ir a predicar el evangelio porque está lloviendo, no evangelizar porque está soleado y está caliente, no ir a los hospitales a orar por los enfermos porque a lo mejor se va a contagiar de COVID, déjeme decirle de que usted no sirve para nada. Deténgase. La semana pasada les di, hace 2 semanas les predicaba sobre esto.
de aquel personaje que se enojó con su papá y tuvo que abrir, ya después que se murió el papá, abre una caja, encuentra una Biblia, salen unas llaves y se da cuenta de que el carro que él había pedido era de él. Pero el punto era de que la necesidad de registrar la palabra. Revise la palabra. Revise la palabra con la intención de que el Espíritu de Dios le hable a usted. No le hable a su consuegro, no le hable a su marido, no le hable a su mujer, no le hable a sus hijos, sino qué es lo que Dios quiere que usted haga. El problema es que esto simplemente es un adorno, es una identidad aparentemente para nosotros. Lo ven como una Biblia, oh, ese es cristiano, oh, ese es religioso. Y no es ni chicha ni limonada. Porque no está en nada. Deténgase, hermano. Revise la Biblia. Deje que el Espíritu a través de la Biblia le diga cuál es su condición, qué es lo que tiene usted que cumplir para con Dios. Y muchos de los que predicamos tenemos que poner la barba en remojo. Y usted tiene que tener cuidado. ¿Qué es lo que usted come? Porque no todo lo que se da es bueno para usted. Por eso hay cabezones, cristianos cabezones, que andan de un lado para otro. No tienen balance, no saben ni dónde están parados. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que la confesión debe ser respaldada por una acción, mostrando la obediencia a Dios. Porque todo creyente que está estancado, aquellos creyentes que dicen, si confesares con tu boca, esos que se han conformado con simplemente levantar la mano, únicamente llegaron al frente para que oraran por ellos, eso no sirve. Y esos están reflejados en la Biblia, porque la Biblia enseña, dice que dos estarán durmiendo en una cama. Está hablando de familia, sus seres queridos. Uno será tomado y otro será dejado, 50%. Dos estarán en el campo trabajando, uno será tomado y otro dejado, 50%. Dos moliendo en el molino, uno tomado y otro dejado, 50%. Las 10 vírgenes, 5 tomadas, 5 dejadas. Pero le voy a aclarar esto. La pregunta es, ¿en qué grupo está usted? No le voy a decir en los dejados o en los quedados, porque los evangelistas y aún pastores tienen la desfachatez de aplicar la profecía de las 10 vírgenes a la iglesia. Yo he escuchado pastores aplicando la profecía de las 10 vírgenes a la iglesia. Y esto no es para la iglesia, es para el pueblo de Israel. Cuando se cumpla la profecía de las 10 vírgenes, la iglesia ya está en la boda del Cordero. Pero la pregunta mía ahorita es, ¿a qué grupo pertenece usted? ¿En qué grupo está usted? ¿En lo de confesión de boca? ¿Aquellos que únicamente es una confesión de labios? Señor, Señor. ¿O en aquellos que están confesando que Cristo es su Señor a través de su entrega, a través de su convicción, a través de su estancia, a través de su vida, a través de su testimonio? ¿A qué grupo está usted perteneciendo? Le voy a dar una referencia bíblica para que le quede un poquito más claro. Mateo 13:20. La explicación del sembrador. 4 diferentes corazones, 4 diferentes clases de tierra, y algunos le dan a aquellos que
bueno, cayó en pedregales y se secó, pero después le dan la esperanza de que marchita. Que los afanes de la vida y se fue y luego regresó. La Biblia es específica. Cuando Jesús declara y muestra el contenido de la parábola, es específico. 4 clases de tierra. ¿Y cuál fue la única tierra favorable de acuerdo a Jesús, de acuerdo a Dios? La que dio frutos a 100 por 1. En otras palabras, 4 clases de corazones. ¿Cuál es el que le agrada a Dios? Aquel que da fruto a 100 por 1. Entonces, no nos hagamos ilusiones, amados hermanos. Tenemos que ser realistas, tenemos que ver la palabra y leerla de acuerdo al contexto, pero no sacarla del texto, porque eso es lo que ha hecho, el daño que ha hecho en las congregaciones hoy en día y en las familias, porque siguen habiendo hijos que se han conformado a ir a las congregaciones una vez al año o 3 veces al año, porque no necesitan, porque ya son salvos. Y algunos se vuelven teólogos que se aferran a la palabra y dicen, la Biblia enseña en 1 Tesalonicenses, escudriñando todo y retener lo bueno. Entonces, cuando van y leen la palabra, escogen lo que a ellos les conviene, y aquello donde habla de las obras de la carne, se las pasan al vecino. Pero esos creyentes se contradicen, porque según el Timoteo capítulo 13 y 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por eso le digo, si usted es uno de los que se ha estancado en una confesión verbal, en una confesión de labios únicamente, y cree que su boleto ya lo tiene seguro, déjeme decirle que no. Y si hay algún pastor que me refuta, se lo compruebo. No alimentemos la vagancia en el pueblo. Evangelista, y si hay algún pastor que está dándole esperanza para llenar el alfolí de la congregación y le da esperanzas falsas a alguien que sabe de que no tiene la salvación porque no ha hecho lo que Dios quiere, usted va a tener problemas. No alimentemos las esperanzas donde no hay esperanzas. Alimentemos la fe, porque hemos predicado sobre esto. La esperanza es pariente de la fe, se parecen pero no son lo mismo. Porque el Señor fue claro en su palabra, es claro en su palabra. Pero nosotros somos los que muchas veces nos salimos del contexto, sacamos el mensaje, lo sacamos de contexto porque nos conviene. Le voy a dar otro punto de referencia. Romanos capítulo 8, versículo 1. Y esto usted es testigo y será testigo de que hay pastores y evangelistas que cuando van a una campaña en una congregación que los invitan, les dan lo que la gente quiere escuchar, no lo que la gente necesita. Pueden estar fornicando, pueden ser adúlteros, pueden estar viviendo de una manera fatal, pero llega el evangelista y para tener sus chavos en la cartera, le da esperanza, porque Romanos dice, ahora pues, hablando en presente, si tú estabas desquebrantado y tú eras esto y tú eras esto y tú eras esto y tú eras esto, ahora pues ya no hay ninguna condenación para ti. ¿Por qué estamos dando esperanza? Cuando el complemento del versículo tiene 2 cosas, como el de Mateo 7:21.
Son dos, A y B. Pero muchas veces pastores y evangelistas agarran la parte A del versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero no le definan lo que significa estar. Porque gramaticalmente está claro. Como dice el americano, to be or not to be. Just like that. Pero le estamos dando esperanzas. Don't worry about it. Tiene que preocuparse. Porque tiene que poner su alma en remojo. Porque el complemento del versículo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero los evangelistas y ciertos pastores le quitan la parte B para alimentar la vagancia, para alimentar la falsa fe. Y que se sientan contentos, que se sientan gozosos. Y después salen hablando del pastor porque el pastor es duro. Pero sí, ay, el evangelista fulano de tal, ay, hasta cuando pone las manos sobre mí me da escalofrío. Porque eso es lo que nos gusta. Que nos digan lo que queremos escuchar, no lo que necesitamos. La retórica. ¿Es suficiente creer en Jesús para ser salvo? Porque déjenme decirles que esa es la razón por la que mucha gente no quiere creer en el Evangelio. Porque los voceros de Cristo estamos mintiéndole a la gente. Sí. Porque cuando usted lleva trataditos y se los da en la calle a alguien y usted le recita el versículo de Romanos 8:1, hace lo mismo que hacen los evangelistas y algunos pastores. Ahora pues ninguna condenación hay. Si usted acepta a Cristo, ninguna condenación hay. Pero el segundo paso, ¿cuál es? Caminar en el Espíritu. Dejar las cosas del mundo. Pero eso no se lo decimos a la gente. Y ahora hay creyentes dentro de las congregaciones que están viviendo esa doble vida. Y claro, es más factible, más conveniente creer de que soy. El problema es de que usted sabe de que la palabra de Dios dice de que los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? ¿Sabe por qué tiemblan? Porque ellos ya saben para dónde van. Entonces, la diferencia con los creyentes de una confesión verbal, ¿sabe por qué ellos no tiemblan? ¿Sabe por qué ellos no se atormentan pensando si son o no son? Porque ellos ya tienen asegurado de que el día que partan el día que partan de esta tierra van de la presencia de Dios. Por eso es que no tiemblan. Porque se les ha dado esperanza de que no importa la vida desastrosa que llegue, que no importa que oren, que no importa si leen la Biblia, que no importa si se preocupan por la gente, que no importa si oran por los enfermos. A Dios no le interesa eso, según la enseñanza. Entonces ellos no tiemblan, pero los demonios tiemblan porque saben para dónde van. Yo espero que le quede claro eso. Ponga su barba en remojo. Sálgase del confortamiento en el que ha vivido. La Biblia dice, escudriñarlo todo y desechar lo malo. Esto es malo. El estancarse únicamente por creer de que tiene una salvación bajo la axila. No es así, hermano. Un mensaje a la conciencia, escúchelo por la voz del hermano Pablo. Allí está claro que por una confesión verbal no se es salvo, porque hay dos partes, hay un complemento. Ahora pues no hay.
¿Pero para quiénes? Para aquellos que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Ponga atención, hermano. Nuestra salvación no se define por lo que usted memorice. La salvación nuestra no se define por los días de servicio que usted asista. No. Se define en cuanto a la obediencia que Dios demanda de nosotros. Y usted dirá, pastor, pero si todos desobedecemos. Sí. Todos en algún momento desobedecemos. Pero los que desobedecemos inmediatamente, doblamos rodillas y decimos, Padre, perdóname, Señor. Tuve que presentarle tu palabra a este Señor y lo dejé ir. Y muchas veces, lo que predicamos la semana pasada, cuando el Espíritu está contestado, no hay manera, amados hermanos, que nosotros querramos hacer lo bueno. Tenemos que cumplir con el mandamiento que se nos entregó. ¿Cuál es el mandamiento? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dice criatura, porque es fácil para muchos creyentes predicarle el Evangelio a aquel que está como tuétano caminando, que está desvanecido, que no le interesa. A ese le predicamos, pero con ese nos damos con la piedra en los dientes, porque ese siempre va a refutar, porque ese sabe, ese escuchó la palabra en un principio. Pero el Señor dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amados, tenemos que cumplir el mandato de Dios, ganar almas. Pero para eso debe de haber un cambio en nosotros, porque de lo contrario vamos a ser como latas sonoras, como címbalos resonantes, como llamarada de tusa. ¿Sí sabe lo que es la tusa, verdad? La hoja que cubre el elote, y ya cuando está seca, usted le pone un cerillo, se expande, y a la misma vez no quedó nada. Así vienen caminando los creyentes que se han conformado a una confesión de labios que no es sincera. Y Dios demanda de nosotros acción. Y esa acción únicamente llega a nosotros a través del arrepentimiento, cuando buscamos ser renovados, cuando buscamos la consagración mediante el Espíritu de Dios. Porque Dios nos mandó a ser discípulos, no a ser seguidores, amados hermanos. ¿Cuál es la diferencia, pastor? El seguidor camina en pos de un beneficio para sí mismo, pero no toma responsabilidades. Siempre se mantiene al margen, siempre se mantiene a la distancia. Y se acerca únicamente, como dicen en el cuartel, llegó la hora de rancho, entonces se acerca únicamente cuando va a recibir su porción. Pero el discípulo, como usted hermana, como usted hermano, es el que se congrega, el que lucha brazo a brazo con su pastor para el beneficio de la obra de Dios. Es el que se congrega, no para ver qué la congregación hace por él, sino para ver qué es lo que él puede hacer por la obra. Estoy repitiendo las palabras del expresidente Kennedy cuando dijo, si viene a esta nación, no venga para ver qué esta nación va a hacer por usted, venga para ver qué puede hacer usted por esta nación. Y eso es lo que debemos de hacer. Pelear, luchar brazo a brazo, mantenernos para que la obra prospere, para que la obra crezca, para que almas sean redimidas, para que almas sean salvas. Pero el seguidor no le interesa,
cuando Jesús les llamó la atención, cuando les dijo, me siguen porque se saciaron. Otra versión era más fuerte, es más fuerte porque dice, me siguen porque se hartaron. los seguidores, eso es lo que hacían. ¿Va a haber pan ahora? Vamos, sigamos a Jesús y preguntemos si hay para llevar. Pero el discípulo es el que está truene y llueve, relampaguee, porque tuvo convicción, porque habló de su corazón, ha testiguado a través de su vida, de su testimonio. El seguidor busca únicamente un lugar donde pasar la tormenta, un lugar donde les hacen el hambre, pero dentro de sí no hay convicción. Por lo tanto, no hay arrepentimiento, y si no hay arrepentimiento, no podrá haber frutos dignos para Dios. Amados hermanos, Dios quiere convertidos, no convencidos. Nicodemo, un hombre sabio de aquellos tiempos, era convencido, estaba convencido, porque había visto todas las maravillas que Jesús hacía, pero no estaba convertido y tuvo la necesidad de tener un encuentro personal con Jesús. Y esta tarde, amado hermano, amigo que ves, escuche este mensaje. Cristo lo está llamando. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, yo lo invito para que haga esta oración. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Entrego mi vida a Jesucristo, lo recibo como mi Señor y Salvador. Y te ruego que a través de tu Espíritu me encamines, me instruyas para hacer siempre tu voluntad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, para ser un ejemplo para cada uno de mis amistades y de mi familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Usted, hermano, si usted en algún momento ha reflexionado y se da cuenta de que está convencido pero no convertido, es tiempo. Es tiempo de que se levante, es tiempo de que deje la conformidad, es tiempo de que vea verdaderamente para qué fue llamado, es tiempo que obedezcamos la voz del Espíritu de Dios, porque hemos sido llamados a ser convertidos, no a ser convencidos. ¿Es usted esa persona? Hermano, ¿es usted? ¿Es hermano? ¿Es hermana? Muchos están convencidos y se salieron, se fueron en sus respectivos negocios. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? Recuerden, siempre en Cristo hay esperanza. Pero debemos, amados hermanos, de pensar que no es el que me dice Señor, Señor, sino el que obedece la voluntad de Dios. ¿La está obedeciendo usted? ¿Está llevando el Evangelio a aquellas personas, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo? Piense que conviértase, hermano. Que Dios los bendiga. Amados hermanos, Dios los bendiga grandemente. Usemos la palabra, leamos la palabra, instruyámonos a través de la palabra, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Y esto es un reflejo de que a muchos les mintieron, les alimentaron una falsa esperanza, una falsa ilusión, una falsa fe, y andan conformes, sin saber a dónde ir. Ellos dicen saber dónde van, pero bíblicamente sabemos de que no van para allá.
Amado Dios y Padre Celestial, bendice, oh Dios, a cada uno de los que escucharon y van a escuchar el mensaje de esta tarde. Permite que tu Espíritu administre, Señor, el consejo en nuestra vida. Ayúdanos, oh Dios, a salir de esta conformidad. Ayúdanos para que podamos escudriñar la palabra y que tú puedas hablarnos a nosotros. Permite, Señor, que los que has elegido para este día puedan ser hombres, mujeres, que van a recapacitar, Señor, en su vida cristiana para bendecir tu nombre y glorificarte a ti. Y que de ahora en adelante, oh Dios, si te hemos fallado en lo que sea, sabemos que en el nombre de Jesús somos renovados y que necesitamos, Señor, buscar de ti para poner firmeza en el cimiento en el que estamos parados. Ayúdanos, Señor. Bendice, oh Dios, a cada uno de mis hermanos. Bendice a mi hermana Ana. Bendice a sus hijos. Bendice, Señor, a tu hija allá en Canadá. Tú sabes que hemos orado por su hija que ha estado quebrantada de salud, que no hay resoluciones, no hay respuesta de los médicos, porque cada médico tiene una explicación, tiene una razón, pero tú eres el que tiene la única verdad. Ayuda a Marisol, fortalécele, oh Dios, y conforta su vida, conforta la vida de su hija. Padre, por la familia de Rodolfo, gracias por lo que hiciste esta tarde. Bendice, Señor, a mi hermano José, a mi hermana Rosa. Bendice, oh Dios, a mi hermana Alejandra. Bendice a sus hijos. Te doy las gracias, Señor, porque día a día me enseñas algo nuevo. Y gracias por preocuparte por mí. Gracias, Señor, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi sustento, porque tú eres mi amparo y mi fortaleza, porque tú eres en quien está descansando mi alma. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos, primero Dios, en